Ensayo, Construyendo un siglo de paz, una lección viviente de humanismo, discurso pronunciado en la Universidad de Tribhuvan. A finales de octubre de 1995, el maestro Ikeda emprendió un viaje hacia distintos territorios de Asia. En aquella ocasión recorrió por primera vez Nepal, tierra natal del Buda Sakyamuni, fundador del budismo. En esta visita, Ikeda fue nombrado ciudadano honorario de la capital Katmandú y se le otorgó un doctorado honorario por parte de la Universidad de Tribhuvan, la primera institución nacional de educación superior en Nepal. En aquella oportunidad, Ikeda brindó una conferencia titulada Una lección viviente de humanismo, en la cual recorrió el legado espiritual de Sakyamuni como un gran maestro de la humanidad. A continuación, se presentan fragmentos del discurso pronunciado por el maestro Daisaku Ikeda durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Tribhuvan, Katmandú, Nepal, el 2 de noviembre de 1995. Recibo con inmenso honor y alegría esta oportunidad de disertar ante la ceremonia de graduación de la Universidad de Tribhuvan, aquí en la hermosa tierra de Nepal, cuna del Buda Gautama. Hoy deseo hablar sobre las lecciones vivientes del Buda Gautama, a quien considero un sagármata del humanismo. Quisiera aprovechar la oportunidad para considerar junto a ustedes el legado espiritual de este gran maestro del humanismo, centrado en dos ejes esenciales de su filosofía y de su personalidad: la penetrante luz de su sabiduría y la vasta magnitud de su amor compasivo. Su vida fue una lucha incesante y sin reservas para permitir a la humanidad disfrutar de una vida segura y pacífica. El primer aspecto de la sabiduría de Gautama que hoy quisiera analizar se encuentra en uno de sus alegatos más imperiosos: que hagamos surgir el pleno brillo de la torre de los tesoros que hay en nuestro ser interior. Casi todas las actividades de la sociedad han estado sustentadas por un firme culto al progreso, cuya medida del avance siempre ha sido la expansión cuantitativa. Sin embargo, esto entrañó un peligro impensado. A medida que la humanidad marchó tras el progreso, embriagada de sueños y de promesas, acabó sacrificando la realidad sobre el altar de los proyectos sociales, inmolando el presente sobre el ara del futuro, entregando el ambiente en nombre del desarrollo, atentando contra el ser humano en beneficio de las teorías vacías. En respuesta a nuestro dilema actual, la sabiduría del Buda Gautama nos surge a posar la mirada, una vez más, sobre la dimensión más profunda y elemental de la vida humana. Se considera que el Sutra del Loto es el corazón de las enseñanzas del Buda. El eje temático de esta escritura es el surgimiento de una magnífica torre de los tesoros, exquisitamente ornamentada, que simboliza la vasta vida cósmica latente en lo profundo del ser humano. A decir verdad, el Buda Gautama consagró su obra entera a permitir que cada individuo cultivase esta rica y fértil dimensión de la vida, este microcosmos que abarca dentro del ser individual el universo íntegro. Hace unos 10 años emprendió un diálogo con el cofundador del Club de Roma, Aurelio Peccei. Durante nuestro intercambio, él ofreció este consejo a las futuras generaciones. En nuestro interior se esconde un prodigioso caudal de capacidades por desarrollar y utilizar, caudal tenido durante muchísimo tiempo en la oscuridad. Es nuestro mayor recurso, dado que es a la vez renovable y ampliable. El término que empleamos el Dr. Peccei y yo para describir este cultivo del potencial inherente a la vida de los individuos fue revolución humana. De más está decir que la clave para llegar a este desarrollo yace en la educación. El esfuerzo educativo es indispensable para concretar la meta del desarrollo sustentable y cumplir nuestra responsabilidad frente a las futuras generaciones. Las enseñanzas del Buda también contienen el siguiente fragmento: si queréis comprender las causas que existieron en el pasado, observad los resultados tal como se manifiestan en el presente. Y si queréis comprender qué resultados se manifestarán en el futuro, observad las causas que existen en el presente. Este pasaje se refiere a un modo de vivir que no queda capturado en los acontecimientos del pasado, ni se deja condicionar por el miedo o las expectativas desmesuradas en el futuro. En cambio, recalca la importancia de nuestra integridad y plenitud en el momento actual. La intención de este fragmento es alentarnos a aprovechar el aquí y ahora, acabar donde tenemos los pies con la certeza de que hallaremos una rica vertiente en las profundidades del instante eterno. El Buda Gautama nos surge a activar en este mismo instante el brillo de la torre de los tesoros que existe dentro de nosotros. Ese esplendor es suficiente para iluminar el futuro y abrir camino hacia el auténtico progreso de la humanidad. El segundo aspecto de la sabiduría del Buda que quisiera tratar es su capacidad de escuchar atentamente la voz de las personas comunes.
El budismo subraya la importancia de una sabiduría adaptativa forjada mediante la fusión de nuestra vida con esa verdad. En otras palabras, se alienta al individuo a tomar conciencia de la verdad válida e invariable en cualquier época o situación. A partir de allí, el individuo iluminado puede hacer surgir un libre cauce de sabiduría capaz de responder a la realidad circundante, siempre expuesta a una evolución sin pausa. Siento que la fuente de la sabiduría ilimitada de Gautama se encuentra en su postura de prestar oídos a la expresión sincera de los ciudadanos, de las personas simples y anónimas. A cada momento pedía a quienes lo acompañaban que dejasen salir todo lo que inquietaba sus pensamientos. Fue un coloso sin parangón de la educación humanística que guió a personas a través de un continuo proceso de diálogo. El educador que fundó la Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, también fue el padre de la pedagogía creadora de valores. Su resistencia al militarismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial le valió su fallecimiento en el presidio, a los 73 años. Cuando hablaba con alguien, ya fuese un alumno o un carcelero o incluso un cruel interrogador, siempre emprendía el diálogo basado en su profundo sentido de respeto por la condición humana del otro. El tercer aspecto de la sabiduría del Buda Gautama se relaciona con la cuestión de la creación de valor, pues es la sabiduría lo que nos permite hacer un pleno uso del conocimiento. Cuando era príncipe y todo su adiestramiento se orientaba a prepararlo para gobernar, Gautama debió estudiar los más variados temas: astronomía, medicina, derecho, economía, literatura y artes. Todo parece indicar que los reyes del clan Shakya se capacitaban de acuerdo con esta misma tradición. Lo que más me impacta de los estudios de Gautama es que tiempo después, durante sus años de prédica, aprovecharía todo lo que había aprendido en su juventud para salvar a las personas del sufrimiento. Por eso, cuando se dirigía a un rey, a un campesino o a un miembro de la incipiente clase de los mercaderes, siempre sabía hallar las parábolas y los razonamientos más adecuados para exponer el Dharma. Porque enseñaba de acuerdo con la capacidad de las personas, sabía despertar sabiduría en sus interlocutores. Hoy estamos ante una encrucijada vital. ¿Vamos a emplear para la felicidad humana el inmenso caudal de conocimientos científicos que ya poseemos? ¿O vamos a utilizarlos para satisfacer el egocentrismo de determinados individuos, pueblos o estados? En diversas partes de las escrituras budistas hallamos la advertencia de que uno debe ser maestro de su mente en vez de permitir que la mente lo domine. Esto significa no dejarse controlar por las pulsiones negativas de la codicia y de la violencia, pero también no tratar de extinguir de modo irrazonable los deseos naturales del sujeto. Ser maestro de la propia vida significa cultivar la sabiduría que anida en lo más recóndito del ser. Este recurso brota de manera inextinguible solo cuando nos impulsa la determinación solidaria de servir a la humanidad y de trabajar por la felicidad de quienes nos rodean. El universo visto como una entidad solidaria. La misión colectiva de la humanidad en el cosmos consiste en el ejercicio de la solidaridad. Siento que para Gautama el universo mismo corporificaba la benevolencia. Su propia conducta fue una muestra coherente de este primordial amor compasivo. El universo, a través de una matriz de hilos interdependientes, sostiene y nutre las más variadas formas de vida, entre ellas la humana. Las nociones budistas y la astronomía moderna concuerdan en sugerir la existencia de una vida activa e inteligente en el universo. Cabe concebir el cosmos como una modalidad de vida creativa que encarna en sus procesos y en su entidad una naturaleza inestimablemente solidaria hacia cada forma de existencia. Así pues, en su travesía final, el Buda atravesó extensas regiones en su búsqueda perpetua de la paz y de la dicha, movido por una profunda solidaridad que resonaba con el ritmo eterno de la benevolencia inherente a la vida o del universo. Su mensaje es que la acción solidaria que nutre todas las formas de vida y las guía hacia la felicidad y la evolución creadora es la misión de la cual nos ha dotado el cosmos. Al ser humano le es posible disfrutar la experiencia del auténtico sentido cuando toma registro de esta misión y actúa decidido a cumplirla. Entiendo que el concepto budista de la solidaridad puede servir para forjar una nueva cultura de simbiosis basada en el respeto a la persona y promover una nueva relación con la naturaleza que represente tanto el florecimiento del género humano como el del ambiente mundial. Por otro lado, este foco en la generosidad espiritual alienta cierta clase de conducta altruista que se denomina práctica del bodhisattva. La labor cotidiana de los bodhisattvas por sí sola es capaz de redirigir la historia humana para alejarla de la división y llevarla a la unión, para apartarla de los enfrentamientos y guiarla a la armonía, para desviarla de la guerra y encauzarla hacia un mundo de paz.
La benevolencia solidaria del Buda Gautama puede ser vista desde un segundo ángulo. En cierta forma, lleva implícita la advertencia de que en todo momento mantengamos una compostura y una convicción sólidas como los Himalayas. Obsérvese que construir una identidad inamovible es una premisa necesaria para vivir con auténtico amor compasivo. El estado de vida inmenso y solidario del Buda, dirigido hacia la felicidad de todos los seres vivientes, nos recuerda los picos magníficos de los Himalayas, imperturbables frente a las tormentas más furiosas. Cuando Gautama imaginó su propio ideal humano, tenía presente en sus pensamientos la imagen de estas cumbres imponentes, de estos picos coronados por un manto de pura nieve blanca. La labor de forjar una firme identidad y un claro sentido de la misión en la vida adquiere aún mayor importancia. Sin estos ingredientes básicos es fácil perderse en comparaciones estériles con los demás y caer presa de los celos y del antagonismo. En cualquier época, la paz y la estabilidad de las sociedades derivan en última instancia de las acciones de los ciudadanos individuales, capaces de mantener una identidad coherente e inquebrantable en medio de las circunstancias cambiantes. Por último, quiero analizar ciertas pautas de acción que nos dejó el Buda Gautama y que creo cabe expresar en la máxima: busca tu felicidad y la de los demás. En el Japón del siglo XIII, el maestro budista japonés Nichiren Daishonin escribió en su exégesis sobre el Sutra del Loto: alegría denota el júbilo que uno experimenta junto con el otro. Este mensaje también se relaciona con la idea de los derechos humanos solidarios, entre los cuales se cuenta el derecho a gozar de un orden internacional pacífico y de un medio ambiente natural sano. Estoy seguro de que esta empatía humanista contiene la clave de la prosperidad global, concebida como el desarrollo y el avance de todas las sociedades del planeta, en toda su riqueza, diversidad y particularidad. Cada uno de ustedes es dueño de una profunda misión. Mi esperanza y mi firme expectativa es que, impulsados por las alas gemelas de la sabiduría y de la benevolencia, remonten las alturas de un siglo XXI enmarcado por la paz y por la reverencia a la vida.